¿Te imaginas tener 8 años y tener que dejar todo lo que conoces a causa del cambio climático? Bueno, esto le sucedió a Jerifa y Raju, dos hermanitos que junto a su familia tuvieron que emigrar dentro de su propio país a causa del avance del cambio climático. Esto es Ambiente Internacional y hoy vamos a abordar la problemática de los desplazados ambientales dentro de un mismo territorio. Hoy nos toca India y cómo afecta no solo el descongelamiento de los glaciares que generan el desborde de los ríos, sino también las problemáticas políticas, culturales y religiosas. Pero empecemos como siempre con un breve contexto. En julio del 2019, Jerifa Islam, una niña de apenas 8 años, vio cómo el agua se llevaba a su casa. El Brahmaputra, río sagrado y destructivo, creció tanto durante la temporada del monzón que arrasó tierras agrícolas, caminos y escuelas. No era la primera vez, pero sí fue la definitiva. Su familia, oriunda del distrito de Darrang, decidió emigrar más de 3.000 kilómetros al sur a la ciudad de Bengaluru. Una mudanza forzada por la naturaleza, pero también por la negligencia histórica del Estado. Assam, junto con Bangladesh, Nepal y el Tíbet, forman parte de una de las zonas más sensibles al derretimiento de glaciares, las lluvias monzónicas irregulares y las crecientes fluviales. Assam es un estado del noroeste de la India. Limita al norte con Bután y Arunachal Pradesh al sur. Al suroeste con Bangladesh y al oeste con Bengala Occidental. Con una densidad de población de 397 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupa el noveno lugar entre los estados más densamente poblados del país. Assam es célebre por la producción de té y seda, así como por haber sido el primer lugar en Asia donde se realizó una extracción de petróleo. Además, alberga el Parque Nacional de Kaziranga, reconocido por ser el principal hábitat de rinocerontes indios. El río Brahmaputra, uno de los más importantes del subcontinente, atraviesa el estado de este a oeste, marcando su geografía y su vida cotidiana. Este río nace en el Tíbet, China, atraviesa Arunachal Pradesh, Assam y desemboca en Bangladesh. Es uno de los sistemas fluviales más caudalosos del mundo y uno de los más impredecibles. Como explica el International Center of Integrated Mountain Development, los cambios en el régimen de las lluvias y el deshielo de los glaciares del Himalaya están provocando un colapso progresivo de la estabilidad hídrica en la región. Según un estudio realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático publicado en 2022, el noroeste de la India sería una de las regiones más afectadas por el cambio climático, con desplazamientos forzados por inundaciones, escasez de agua y pérdida de tierras cultivables. Según el Assam State Disaster Management Authority, solo en 2022 más de 1.2 millones de personas debieron ser evacuadas, pero lo que antes eran eventos esporádicos ahora son parte de un patrón. Las lluvias intensas ocurren en un lapso más corto, seguidas por sequías extremas. El Centro para la Ciencia y Medio Ambiente de India advierte que los eventos climáticos extremos se han triplicado en la última década. Pero el cambio climático no lo explica todo. La vulnerabilidad también es política. Desde su incorporación a la India independiente en 1947, Assam ha sido una zona periférica, cultural y administrativamente. Su población es diversa, mayoritariamente bengalí, musulmana, pero también hindú, tribal y budista tibetana, y eso ha sido una fuente de constante tensión. Esta población ha sido objeto de persecuciones y exclusiones, como la exclusión masiva de casi 2 millones de personas del Registro Nacional de Ciudadanía en 2019, muchas de las cuales eran musulmanas de origen rural, acusadas de ser inmigrantes ilegales. En paralelo, se aprobó la Ley de Enmienda de Ciudadanía, que otorga residencia a migrantes hindúes, pero no musulmanes. Estas políticas refuerzan el clima de exclusión que afecta aún más a los desplazados climáticos. Jerifa, entonces, no solo fue desplazada por un río, también por un sistema que invisibiliza a los pobres, los migrantes y las minorías religiosas. Como dice el investigador Anjal Prakash, del Bharati Institute of Public Policy, los sistemas de agua del Himalaya están colapsando. Las comunidades rurales no solo pierden sus tierras, también pierden su visibilidad. El desplazamiento climático ya es una realidad. Y ustedes dirán, ¿para qué me está contando todo esto? Bueno, básicamente porque quiero llegar a más personas con esta información y por eso necesito que te suscribas a mi canal para así llegar a los 500 suscriptores. Cuando hablamos de migraciones climáticas, solemos pensar en imágenes de islas desapareciendo o personas cruzando fronteras desesperadas. Pero la mayoría de los desplazamientos por causas ambientales ocurren dentro del mismo país.
No hay fronteras cruzadas, pero sí cruzan lenguas, culturas y muchas veces límites de dignidad. Los migrantes climáticos no tienen todavía una categoría legal clara. No existe un tratado que los proteja como a los refugiados de guerra y muchas veces sus historias se diluyen en una estadística urbana. Jerifa y Raju ahora están en Mangaluru, pero no figuran como desplazados ambientales. Son simplemente pobres. La ONG Samveridi Trust trabaja con familias como la suya para reinsertar a los niños en el sistema educativo. Su directora, Meena Ramachandra, explica que el mayor obstáculo no es la pobreza, sino el desarraigo. Estos chicos pierden sus redes, sus referencias y muchas veces hasta su lengua. Reinsertarse requiere tiempo y apoyo emocional. La familia de Jerifa llegó a Bangalore, que es una de las ciudades con mayor crecimiento urbano de Asia, pero ese crecimiento no es inclusivo. Más de un tercio de la población vive en condiciones precarias, sin acceso garantizado a la salud, vivienda ni educación formal. En los barrios pobres de las afueras, como DJ Ali, donde vive Jerifa, la mayoría de los residentes son migrantes del norte y noroeste de India. Muchos vienen de Assam, Bihar y Jharkhand, y otras regiones afectadas por la sequía, inundación o conflictos territoriales. Son refugiados climáticos, aunque el derecho internacional aún no los reconoce como tales. India cuenta hoy con 139 millones de migrantes internos según el censo del 2011, actualizado por estimaciones del Economic Survivor entre el 2020 y 2021. Pero no sabemos cuántos se desplazaron por causas climáticas. Son invisibles, son solo estadísticas. Pero esta cuestión no se limita a lo climático, también es una cuestión geopolítica. En la región de Brahmaputra hay tensiones transfronterizas por el uso del agua. China ha construido represas en la cabecera del río, lo que genera preocupación en India y Bangladesh. El Brahmaputra no es solo un río, es un recurso estratégico, y su control afecta tanto a la seguridad nacional como a la vida cotidiana de millones de campesinos y pescadores. También es importante entender el papel de la religión. En Assam y Bengala Occidental, los migrantes climáticos musulmanes son blanco frecuente de discursos nacionalistas hindúes. Se los acusa de invadir el territorio y de alterar la demografía, de no ser verdaderos indios. La combinación del desplazamiento climático con tensiones étnicas y religiosas puede alimentar conflictos mucho más amplios. Como señala el historiador Saikia, el autor del libro The Unique River: A Biography of Brahmaputra, el Brahmaputra no es solo un río, es un campo de batalla simbólico, entre identidades, religiones y ahora entre el pasado y el futuro. Por su parte, Bengaluru, como otras grandes ciudades de India, se ha convertido en un imán para los desplazados del clima. Pero el crecimiento urbano no ha sido planificado. Las viviendas informales crecen en zonas inundables, los servicios no alcanzan y el empleo informal es precario. También los movimientos internos pueden generar tensiones entre estados dentro de un mismo país. Cuando los recursos escasean, la competencia se agudiza. Las ciudades no solo deben absorber a la población, sino también repensar su infraestructura, su seguridad hídrica y su modelo de desarrollo. La migración de la familia de Jerifa y Raju no es un evento aislado, sino que es parte de un fenómeno global. Según el Banco Mundial, hasta 40 millones de personas en Asia del Sur podrían ser desplazadas por el cambio climático hacia 2050. Ciudades como Bengaluru, Delhi o Mumbai deberán adaptarse a una presión migratoria creciente sin haber solucionado aún sus propios problemas estructurales. Pero no todo es tan catastrófico, aún hay esperanza. Jerifa quiere ser abogada, su hermano Raju matemático, y sus padres, que antes vivían de la agricultura de subsistencia, ahora trabajan como personal de limpieza en oficinas tecnológicas. Su ingreso se ha triplicado. Me gusta poder trabajar. En nuestra aldea no había trabajo para mujeres. Estoy feliz, expresa la madre de Jerifa y Raju. Por primera vez en años se sienten optimistas, pero saben que volver no es una opción. Tal vez en 2025, pero solo si los chicos ya están grandes. Ahora no podemos volver. El agua se llevó todo, dijo el padre de Jerifa y Raju. বানপানির সময় তো বাচ্চা যখন খরালি দিন থাকে তখন তো বাচ্চা 3-4 মাস ভালো ভালো স্কুলে যেতে পারে। তো যখন পানি আসা থাকে তখন তার মানে বাচ্চার কোনো প্রকারে স্কুলে যাওয়ার সুবিধা নাই, যার জন্য আমি তার মানে নদীও বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে গেছে, জমি জমা সব নিয়ে গেছে, যার জন্য তার মানে আমি এদিকে চলে আসছি।
¿Y ustedes conocían esta problemática de India? Los leo en comentarios. Los veo la semana que viene en un nuevo video. ¡Chao!